Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta primera tutoría del diplomado en gestión del desarrollo económico local. Les habla el profesor Fabián Salazar. Estamos aquí conectados con nuestro monitor, Ediel Andrés Camacho. Bueno, muchas gracias compañeros y compañeras de este diplomado en gestión del desarrollo económico local. Vamos a desarrollar nuestra primera tutoría que tiene como eje central de trabajo el módulo inicial que hemos empezado a desarrollar y el cual tendrá finalización dentro de 4 días. Entonces vamos a trabajar sobre 3 aspectos centrales. El primero de ellos tiene que ver justamente con las apreciaciones frente a las temáticas iniciales y a la experiencia que se ha tenido en plataforma. Este será el espacio para que podamos aclarar no solamente dudas a nivel conceptual, sino en el manejo de la plataforma, en el envío de actividades y en las interacciones y demás. El segundo punto central tiene que ver con unas reflexiones sobre contenidos de este módulo 1, introductorio, y sobre las cuales vamos a pensar un poco aterrizando estas definiciones y estos elementos teóricos que se han revisado en el módulo 1, enrutados a justamente llegar a lo que dice en el tercer punto, una aproximación a este proyecto transversal que será el entregable final que haremos en este diplomado. Como último punto, entonces se tendrá la revisión, por supuesto, de actividades, preguntas y demás que tengamos al respecto. Y como siempre, recordarles, como lo mencionaba Andrés, que el espacio queda abierto para que podamos interactuar. Estaremos muy pendientes del espacio de preguntas, sugerencias y demás para que podamos ir avanzando de manera conjunta. ¿De acuerdo? Entonces, creo que podemos abordar entonces el primer punto, que serían las apreciaciones iniciales frente a la experiencia en plataforma. Como bien lo saben ustedes, tuvimos un primer módulo inicial, un módulo introductorio que nos hablaba del aprendizaje autónomo, la utilización, digamos, de estas herramientas de formación virtual, y hicimos el enlace con el módulo 1. Entonces a mí me ha parecido importante destacar estas 4 ideas que aparecen aquí, y es que este aprendizaje virtual, al mismo tiempo que el desarrollo económico local, es función o depende de la autonomía que nosotros tenemos como sujetos, ¿sí? Entonces este desarrollo económico local también depende de la soberanía de los territorios. Luego entonces es una construcción que hacemos nosotros y la proyectamos hacia y con otras personas hacia un nivel mayor, ¿no? Entonces, justamente revisando y haciendo la realimentación de la actividad número 2 que se tenía en el módulo inicial alrededor de las características de este aprendizaje autónomo con herramientas virtuales, en este caso, la mayoría de ustedes destacaban el autogobierno, la responsabilidad, la planeación, la motivación, el compartir con otros, sí, pero sin duda hay todo un componente de autonomía, es decir, manejamos nuestros recursos y los colocamos en dirección a proyectar algo. Entonces, esa misma característica la comparte el desarrollo económico local, y ahí tenemos algo que nos va a servir y en el cual creo que estamos de acuerdo todos. Lo segundo es que las condiciones y características del desempeño, en este caso, tanto en el aprendizaje virtual y autónomo como en el desarrollo económico local, dependen de cómo nosotros nos proyectemos desde manera individual, es decir, estemos motivados, tengamos una meta clara, sepamos dónde queremos llegar y luego lo proyectemos junto con otros a un entorno mayor, ¿sí? Entonces ahí hay otra característica que comparten tanto este modo de aprendizaje que estamos utilizando como la temática que estamos estudiando. Como tercera idea sería que las lecciones aprendidas en el proceso son un insumo para nuevos proyectos, ¿sí? Cuando uno va leyendo lo que ustedes aportan en las diferentes actividades,
se da cuenta que justamente ahí es donde está la gran aportación que hacen este tipo de procesos formativos, porque podemos compartir ideas, estrategias, metodologías, conceptos semejantes con personas que están geográfica y hay veces institucionalmente muy lejanos a nosotros. Entonces, esas lecciones aprendidas nos sirven para que de ahí podamos pensar nuevos proyectos, tanto en el proceso de aprendizaje como en la materia que estamos estudiando, desarrollo económico local. Y su gestión, por supuesto. Y por último, pues la interacción. La interacción frecuente nos genera nuevos conocimientos. Ahí vamos afianzando terminologías, vamos afianzando un poco la forma como debemos utilizar los conceptos, cuándo utilizarlos y dónde utilizarlos. Entonces, eso quería rescatar como primera idea porque nos parece que como de entrada nos va diciendo las condiciones que van a marcar de aquí en adelante este proceso formativo en los módulos siguientes. La autonomía que tanto ustedes como de manera conjunta las instituciones manejan en el desarrollo de este proceso formativo, en el uso de su tiempo, en la realización de actividades, pero también en que es una construcción con otros y donde podemos desde nuestro entorno local proyectar nuevas ideas y nuevos conocimientos y de manera recíproca recibir de los demás esa misma ayuda. Entonces, esa es como a nivel, digamos, de resumen, como 4 ideas que aparecen ahí que nos vinculan el módulo 1, el módulo inicial 0 con el módulo 1. Pero también está abierto aquí el espacio, compañeras y compañeros, para que nos respondamos a esta pregunta. ¿Qué otros aprendizajes hemos tenido en este proceso? Que podamos abrir el espacio para que ustedes nos puedan aportar, incluso también pueden venir dudas al respecto, pueden venir aportes y demás. Entonces, Andrés y compañeros y compañeras, dejamos aquí un pequeño momento para que podamos entonces reunir y recibir esas preguntas que existan al respecto de esta primera etapa, la transición del módulo 0, la introducción, la presentación, las respuestas que dimos sobre el aprendizaje autónomo y las actividades específicas del módulo 1. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, profesor. En este espacio, le recuerdo a los asistentes que en el panel derecho tienen la opción de la mano para quienes deseen compartirnos su experiencia en este proceso de aprendizaje virtual, pero también pueden compartirnos su experiencia, sus dudas, sus inquietudes a través del panel de preguntas. Entonces, a partir de este momento queda abierto el espacio para quienes deseen intervenir y contarnos su experiencia. Muy bien, Liliana, has alzado la mano. A continuación te vamos a ceder el micrófono. Tiene en este momento la palabra Liliana Esther Alvarado Flores. Hola, buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, no tuve la oportunidad de estar con ustedes en la primera sesión, pero pues me presento, soy coordinadora del programa CISAL en La Guajira y realmente pues para mí es muy importante estar aquí de este lado como aprendiz en este tema tan importante. Ya hemos venido desarrollando algunas actividades de desarrollo económico local en región, pero pues de acuerdo a la pregunta que nos haces, ¿cuál ha sido como esas primeras apreciaciones sobre lo que hemos llevado hasta ahora de lectura? La primera es que encontramos mucho material, creo que ha sido importante, realmente es interesante empezar a leer y ir destacando como esos temas y esos conceptos que son prioritarios y pues no solo quedarnos como en destacar lo importante, sino también empezar como a entender un poco los conceptos. Entonces, ha sido para mí bien, pues digamos, de un buen aprendizaje contar con la bibliografía.
tener suficiente documentación y pues también ser juiciosos para leer, ¿no? Hay bastantes documentos e información. E interesante también empezar a realizar empezar como a hacer como un análisis comparativo de lo que vemos en otros países, de lo que se ve como un concepto de DEL de pronto en países como en Perú, en Chile, en Bolivia, que son muy similares al nuestro. Pues también nos pueden ayudar a generar algunas comparaciones y algunas posibilidades de avanzar en estrategias similares. Entonces, hasta ahora me ha parecido muy interesante. Estoy desarrollando las actividades pues, del módulo 1 poco a poco, tratando como de entender muy bien los documentos y de leer con conciencia. Y pues nada, muy agradecidos o muy agradecida pues de poder estar aquí y pues compartir con todos. Liliana, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia de aprendizaje virtual. No sé si algún otro estudiante también quiera compartirnos su experiencia de aprendizaje a través de la plataforma Civiform. En este momento pueden alzar la mano a través de la opción de la manita que está en el costado derecho o en el panel de preguntas. Veo que tiene la mano alzada Liliana Argüelles Daza. A continuación, no sé si el profesor tenga algo que intervenir. Perdón. En relación, Andrés, con lo que acaba de mencionar Liliana, es muy importante las dos ideas claves que ella también nos acaba de dar. Uno, la fundamentación que debemos tener en este campo. El desarrollo económico local y su gestión es de carácter muy práctico, pero muchas veces se carece, y en nuestro país, en Colombia en concreto, necesitamos avanzar más en la difusión y en el aprendizaje de qué entendemos por el desarrollo económico local. Por eso lo que acaba de decir Liliana es muy importante, porque nos refiere la necesidad de documentarnos, de hacer una lectura consciente, como ella lo dice, es decir, una lectura consciente que retoma eso que veíamos también en el módulo 0, que es el pensamiento crítico, ¿sí? Crítico constructivo, es decir, recibimos un concepto, lo colocamos en contexto y empezamos a hacer un ejercicio, y ahí está la segunda idea interesante, un ejercicio comparativo. Cuando empezamos a hacer esas comparaciones utilizando unos criterios muy concretos desde la literatura y desde las experiencias, podemos llegar, ¿por qué no?, a construir a futuro procesos incluso de articulación, ¿sí? Así han empezado también muchas experiencias de desarrollo económico local que trascienden las fronteras de un territorio, cuando encuentran que en otro lugar se está o conceptualizando o se están aplicando metodologías o se están sistematizando experiencias que comparten eso mismo que en el entorno local estamos trabajando. Entonces, felicitar a Liliana por ese aporte que nos acaba de dar, porque tiene muchísima razón, la necesidad de fundamentarnos conceptualmente, y segundo, la necesidad también, y hoy podríamos decir la exigencia de comparar esos procesos de desarrollo económico local en términos de unos conceptos en común. Entonces, eso lo rescataría yo de esta primera intervención. Tenemos una siguiente intervención. Sí, señor. Tenemos dos manos levantadas más. Entonces vamos en primer lugar con Liliana Argüelles Daza, y en segundo lugar con Walter Hawkins. Liliana, en este momento te vamos a ceder la palabra. Liliana Argüelles Daza. Ok, no, Liliana ya no intervendrá. Entonces, cedemos la palabra a Walter Dick Hawkins. Walter, tienes la palabra en este momento.
Walter, en este momento tienes la palabra. Bueno, parece que nuestro compañero tiene problemas técnicos con su micrófono, entonces ya en breve le cederemos el micrófono. Entonces, profesor, no sé si continuamos a partir de este momento. Perfecto, Andrés. Bueno, me parece que podríamos avanzar y porque justamente el punto número 2 de esta tutoría tiene que ver con algo esencial para el aterrizar estos conceptos que estamos viendo a nivel teórico en este primer módulo. Y vamos a hacer, digamos, a formularnos dos preguntas fundamentales, una de las cuales sin duda ya está de manera explícita y se está desarrollando a nivel de actividad, y es el concepto de desarrollo económico local en Colombia y qué lo determina, ¿sí? Una pregunta que nos parece importante que podamos empezar a consultar, a conversar, a construir de manera colectiva, son esos determinantes del desarrollo económico local en Colombia. Partiendo de esa conceptualización, de esos múltiples ejercicios de definición y elementos teóricos que podríamos rescatar no solamente para el caso colombiano, sino en una segunda pregunta que nos vamos a hacer es en el contexto local y qué características o factores clave tendría ese desarrollo económico local en nuestros territorios. Entonces, ¿por qué pensar estas dos preguntas? Porque como lo mencionaba hace unos minutos, en Colombia, como bueno, a diferencia de muchas otras naciones, estamos con esa deuda de avanzar de manera más concreta en la conceptualización, en el desarrollo de herramientas, en la aplicación de las mismas y en la sistematización de experiencias de desarrollo económico local. Entonces, viene la pregunta abierta para todos, pero sin duda, digamos, dejar planteado como a nivel inicial, unos factores que podrían sin duda llegar a significar determinantes o elementos que permitan explicar este desarrollo económico local. Por ejemplo, ¿cuál es el papel que juega la participación ciudadana en los territorios? ¿O cuál es el papel que tiene la cooperación en sus diferentes maneras? Cooperación técnica, cooperación financiera. ¿O será que el desarrollo económico local en Colombia está influido o tiene un factor muy importante para su surgimiento en las políticas económicas y sociales, en el papel que están desempeñando las administraciones públicas locales? ¿O cuál es el papel, sin duda, que tiene la articulación entre los actores claves del desarrollo, los agentes, las empresas, la academia, los sectores de base? ¿Sí? Entonces, ¿en cuáles de estos elementos creemos que está el éxito, ¿sí?, del desarrollo económico local en Colombia? Y lo segundo es pensarnos en nuestros territorios específicamente, en La Guajira, en Antioquia, en el Cauca, ¿sí? ¿Cuáles serán esas características que favorecerían el surgimiento o el fortalecimiento de procesos de desarrollo económico local? Entonces, nuevamente dejamos abierta la plataforma y el espacio para que podamos recibir justamente esa realimentación de parte de ustedes. ¿Qué reflexiones podemos hacer al respecto a nivel de Colombia y a nivel de nuestros territorios? De acuerdo, reitero nuevamente que para participar en el panel derecho tenemos la opción de la manita, o quienes deseen formular las preguntas las pueden realizar en el panel de preguntas o en el chat. En este momento tenemos la mano alzada de dos estudiantes. En primer lugar, vamos con Arturo López Carrillo. Arturo, nos gustaría
escucharte en este momento. Vamos a cederte el micrófono. Arturo, tienes la palabra. Recuerda, Arturo López, que para hablar, intervenir, debes activar el micrófono en el panel derecho. Te escuchamos, Arturo. Sí, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente. Adelante. Bueno, mi nombre es Arturo López. Yo soy director del Fondo de Desarrollo Empresarial de Barranca, Fondeva, secretario técnico del Fondo CISAL acá en el municipio. Y pues acerca de la pregunta en el pasada sobre el aprendizaje autónomo, quisiera decirles que ha sido una experiencia para mí muy enriquecedora porque primera vez que hago un diplomado virtual y de verdad el compromiso que se debe tener es de mucha responsabilidad y gracias por este espacio. Es muy bueno el diplomado y sigamos adelante, que sé que nos va a servir para desempeñarnos en nuestra localidad con este conocimiento que estamos adquiriendo. De acuerdo con la pregunta de qué depende el éxito en Colombia, pues yo pienso que los gobiernos actuales deben dar a conocer por algunas herramientas tecnológicas a todos los departamentos, a todas las comunidades, el plan de desarrollo económico local que se tenga para que las comunidades puedan intervenir y participar activamente en ese plan de desarrollo económico local. ¿Qué deben hacer? Participar varios entes públicos, privados, como sociedad civil, deben hacerle seguimiento al plan para que lo conozcan bien y proyectarse hacia el futuro, hacia dónde quieren ir, cómo quieren ir y hacia dónde quieren llegar. O sea, tener las metas claras de ese plan de desarrollo económico local. ¿Qué características o factores claves en nuestro territorio? Bueno, hay que tener amor propio por lo nuestro, que en cada departamento tengan identificado cuáles son las vocaciones, hacia dónde hay que apuntarle, para que en todos los productos o servicios que se quieran desarrollar, apuntarle a las cadenas de valor para sacar todo adelante, sea nacional internacionalmente, llegar a la exportación, que es lo que verdaderamente se quiere, y así puedan reconocer a Colombia como un país competitivo y productivo. Gracias. Bueno, muy bien. Y en segundo lugar, tendremos a Liliana Daza. Liliana, vamos a cederte el micrófono a continuación. Liliana Esther Argüelles Daza, recuerda que para intervenir debes activar el micrófono para poder intervenir en la sesión. Por favor, activa el micrófono y en este momento tienes la palabra, Liliana.
mientras Liliana nos puede responder y nos puede dar sus apreciaciones, muy interesante los aportes que hace Arturo, porque justamente ahí está el germen del buenas desarrollo. Noches. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente, adelante. Parece que no los escucho, se cortó. Liliana, te escuchamos perfectamente. Adelante. Buenas noches. Liliana, tienes la palabra en este momento. Bienvenida. Se cortó mi comunicación. Liliana, ¿nos escuchas? Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Liliana Argüelles, desde acá de La Guajira. Pienso que el éxito del DEL aquí en Colombia y exclusivamente en nuestro departamento es primero la articulación de las entidades, tanto el municipio, la academia, la sociedad civil, las juntas de acciones comunal y la sociedad en general involucrarse en el plan de desarrollo municipal de nuestro municipio y cada uno ser un aportante y un gestor para que nuestro municipio pueda sacar adelante ese plan de desarrollo municipal y hacerle un seguimiento constante y un acompañamiento. Y dentro de las características que debe tener ese plan, que sea flexible, que sea consultado, que sea organizado con la misma comunidad de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos que los actores les realicen al plan. De eso depende el éxito del plan en nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, por ese aporte que junto al que ya había hecho el compañero Armando, ratifican un punto de partida fundamental, son los acuerdos locales. El desarrollo económico local parte de unos mínimos en los cuales nos colocamos de acuerdo los actores del territorio para el diseño y la ejecución de esas propuestas. Evidentemente que se plasman en una figura concreta, un plan que debe ser monitoreado y que debe ser de todas maneras, incluso una vez se cierren los periodos de gobierno, como es normal en toda democracia, podamos darles continuidad, porque el desarrollo económico local es algo que debe trascender la mirada del gobierno para volver un proceso social que parta de esos mínimos, pero que también vaya haciéndose progresivamente mayor, ¿sí? Por eso me parece fundamental, lo que he dicho Arturo, porque si no es construido desde la base social, pues va a carecer de mucha pertinencia. Y seguramente muchas alternativas de desarrollo o alternativas al desarrollo van a quedar por fuera si no se hace de manera consultiva, o visto de otra manera, si nosotros como actores en los territorios no estamos buscando llegar a esos espacios. Entonces, por eso esas dos preguntas que hemos formulado ahí seguirán estando de manera, no se van a agotar en este primer momento, sino que deben servirnos para que pensemos durante todo este diplomado y vamos refinando y vamos sumándole características y elementos a la definición y vamos sumándole también a lo largo del diplomado factores que pueden explicar y que pueden dar cuenta del éxito del proceso de desarrollo económico local allá en La Guajira, allá en Antioquia, en el Valle, en el Cauca, etcétera, ¿no? Porque si hay algo que sin duda tiene nuestro territorio, y ahí viene, le voy a pedir el favor a nuestro amigo Andrés que nos dé el clic al tercer punto que aparece en estas reflexiones, y tiene que ver con algo que desde ya nos va a definir el proyecto o el enfoque de este diplomado.
Y en realidad sería pensarnos todos de manera individual qué proceso territorial, y aquí vendrá como una línea muy concreta, ojalá en lo posible pudiera ser liderado por mujeres, dado que es un enfoque inclusivo y es un enfoque trascendental para los procesos de desarrollo económico local, o un proceso territorial que se encuentre basado en las particularidades culturales que tiene ese territorio, ¿cierto? Entonces, preguntarnos sobre qué proceso de la zona donde estemos, en La Guajira o en Antioquia, por ejemplo, que sea liderado por mujeres o que tenga unas características culturales muy interesantes, reuniría estas características de las cuales nos habla el desarrollo económico local u otras que estén relacionadas, ¿sí? Dicho en otras palabras, ya hemos visto la teoría, hemos visto la evolución del concepto, las experiencias internacionales, estamos mirando factores claves de éxito para el desarrollo económico local en Colombia y en las regiones. Ahora sí, con todo eso nos hacemos la pregunta, ¿y qué experiencia en nuestros territorios cumple con estas características o se le aproxima? O bueno, incluso tiene otros aspectos muy interesantes que podrían entrarse a sumar a esta conversación. ¿Por qué es clave esta tercera pregunta para todas y para todos? Porque la elección, por llamarlo así, de ese proceso territorial, aquella proceso asociativo, llámese de manera formal, ¿sí? En una figura asociativa específica o como proceso colectivo no formal, ¿sí? El que estemos pensando en este momento, incluso en el cual hacemos parte, ¿cierto? Ese proceso, ¿qué características del desarrollo económico local aplica, reúne, ¿sí? Ha empezado a incorporar? Esa sería la pregunta, que no la vamos a responder de manera concreta ahora, sino que se deja sentada. ¿Para qué? Para que desde ya vayamos definiendo. Cada uno y cada una debe definir un proceso organizativo local que tenga estas características de las cuales nos habla la teoría sobre desarrollo económico local, ¿sí? Bueno, una básica, por ejemplo, que reúne, que confluye voluntades de los diferentes actores de la sociedad, llámese academia, empresa, Estado y base social. Bueno, ¿hay algún proceso en nuestro territorio que reúna estas características? Sí, yo conozco uno, el proceso del territorio tal, la vereda tal, o mira, la Junta de Acción Comunal reúne estas características, o yo hago parte de este grupo de actoría social juvenil, entonces, ¿sí? O indiscutiblemente hago parte, por ejemplo, como mujer de este colectivo de mujeres que está haciendo esto y estas cosas. Entonces, ¿para qué? Para que desde ya vayamos entonces bajando esa teoría a la experiencia concreta, que es en lo cual estamos muy interesados en el marco de este diplomado, ¿sí? El programa CISAL está muy interesado también en que podamos ir identificando esas experiencias de desarrollo económico local con enfoque de género o con enfoque en la cultura, porque si algo tiene nuestro país y nuestras regiones es diversidad cultural. También creo que eso estaba ahí dentro de las reflexiones que hemos ido recibiendo de los estudiantes. La diversidad cultural como un factor clave para que de ahí surjan estrategias de desarrollo local, ¿sí? Porque comienzan a pensar aspectos relacionados con el cuidado del medio ambiente, con el comercio más justo, la articulación de las cadenas de valor, pero que sea con componentes más solidarios, ¿sí? La inclusión de mujeres y hombres con remuneraciones un poco más equitativas, la inclusión de nuevas generaciones. Entonces, pensarnos esas características en el marco de una experiencia concreta. Como les digo, no la vamos a responder en este momento, pero sí es una pregunta fundamental para lo que viene en el desarrollo, no solo de las actividades de cada módulo, sino de algo que hemos llamado un proyecto transversal. Entonces, no sé si ahí alguno quiere hacer alguna apreciación, aunque no es necesario que desde ya nos digan, bueno, voy a trabajar con esa experiencia. Pero si hay alguien de los estudiantes que esté conectado, conectada, y que tenga de pronto un proceso ya en mente o lo haya empezado a perfilar con características de desarrollo económico local liderado por mujeres o con unos atributos culturales bien interesantes, pues podría mencionarlo en este momento y dejamos abiertos los micrófonos para ello. Bueno, muy bien. Vemos tres manos levantadas. Vamos a ceder la palabra
a nuestra compañera Lina Patricia Moreno. Lina, recuerda activar el micrófono y tienes la palabra en este instante. Lina, bienvenida. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. Yo vivo en el departamento del Chocó, en un municipio que se llama Cértegui. Actualmente soy la alcaldesa del municipio. La verdad que me interesó mucho este diplomado porque precisamente respecto a lo último, el tema que estabas tocando, estamos trabajando fuertemente en cómo hacer que las mujeres de Cértegui salgan definitivamente de la actividad económica minera. ¿Qué estamos haciendo? Ha sido un proceso duro, lento, porque realmente la minería ha sido el renglón económico de más importancia en Cértegui. Así que cambiar esa mentalidad de lo que genera la minería, los recursos son mucho más rápidos y en efectivo. Entonces, ha sido muy difícil la tarea. Sin embargo, ya por lo menos hemos logrado que las mujeres hayan tomado por fin la decisión, un grupo de mujeres, de sentarse a ver si entre todos hemos invitado al Consejo Comunitario, al Consejo Municipal, a las Juntas de Acción Comunal, al SENA, la Red Departamental de Mujeres también nos está colaborando, nos está apoyando mucho en este proceso, para concertar con ellas, son un grupo de 20 mujeres, una alternativa de desarrollo económico diferente a la minería que ellas consideran que pueden desarrollar. Estamos únicamente en el proceso. Yo realmente estoy buscando apoyo de todos lados para lograr que la iniciativa realmente llegue a un feliz término y que nosotros desde la administración municipal podamos apoyarla. Nosotros estamos dispuestos en apoyarla con asistencia técnica, estamos dispuestos a apoyar con los recursos económicos necesarios, pero lo que realmente necesitamos es que ellas realmente tomen la decisión definitiva de que sí quieren hacer algo diferente a irse a la mina todos los días. Porque nosotros cuando formulamos nuestro plan de desarrollo, lo concertamos con la comunidad, realmente una de las problemáticas que nos dimos cuenta era que realmente la minería, como ya está casi que extinta en el municipio, la gente se ha vuelto muy dependiente de la administración municipal, de lo que uno puede hacer por ellas. Y realmente los recursos no son tantos como para uno poder resolver los problemas de cada una de las familias. Entonces, si por lo menos una de las iniciativas se nos hace realidad, creo que vamos solucionando poco a poco la problemática económica del municipio. Realmente yo espero que este diplomado me dé muchas más luces de cómo debo encaminar el proceso, cómo debo llevar bien el proceso para que sea una feliz realidad. Espero que al culminar este proceso yo pueda decir valió la pena desarrollar el diplomado, porque realmente me dio muchos más conocimientos para poder desarrollar la iniciativa. Así que con todos estos consejos que están, todo lo que he estado leyendo me ha parecido súper interesante. Realmente no conocía de muchas cosas de las que he leído aquí en la información de los módulos y todo eso, y me parece muy interesante. Y como les digo, pues espero que esta sea una de mis herramientas para yo poder llevar a feliz término la idea y la iniciativa que tengo por desarrollar con las mujeres en Cértegui. Perfecto. Lina, muchas gracias, alcaldesa, por esa, es bastante gratificante saber que los elementos que se están dando en el diplomado están teniendo ya impacto o se están alineando con las estrategias concretas que se están desarrollando en los territorios, en este caso en el Chocó. Bueno, yo pienso que podríamos dar paso a una pequeña intervención más para que podamos abordar los dos últimos aspectos que por supuesto no son menos importantes que los que ya hemos conversado. Entonces, Andrés, demos la palabra rápidamente a alguien más que nos quiera
que quiera hacer su aporte en la materia alrededor de esos factores claves o características del DEL, tanto en Colombia como en los territorios, y procedemos al tercer punto. Bueno, muy bien, Walter. Walter, en este momento ya puedes iniciar tu intervención. Recuerda activar el micrófono para entrar a la sesión. Walter, tienes la palabra. Ok, cederemos el micrófono a Juan Camilo Rojas Martínez. Juan Camilo, ¿nos escuchas en este momento? Ok, frente al último punto, Luceli, vamos a cederte el micrófono. Luceli Graciano. Adelante, Luceli. Sí, profe, ¿me escuchan? Perfectamente. Adelante. Sí. Buenas noches, mi nombre es Luceli Graciano, del municipio de Buriticá, en Antioquia, en Colombia. Frente, pues como la primera tema de discusión, que era pues el aprendizaje autónomo en la plataforma, demasiado interesante. Pues todos los temas que nos dan son muy... En cuanto a la pregunta de ¿cuál sería como esas características o esos factores claves que tiene el DEL en nuestros territorios? Pues la experiencia que nosotros acá en el municipio de Buriticá hemos tenido con la formulación y con la puesta en marcha ya de el Plan de Desarrollo Económico Local ha sido muy buena, porque lo hemos pensado, yo creo, es desde el desarrollo integral. Lo hemos pensado en que ese plan permita que la comunidad, digamos, tenga un estado de bienestar, lo conlleve a su dignidad humana. Y nosotros lo pensamos muy desde lo colectivo. La construcción permitió incluir tanto a las fuerzas vivas del municipio como también todos los que fueron empresas privadas, públicas, porque necesitábamos aunar esfuerzos. Y algo muy interesante es que nosotros hicimos la lectura de contexto e hicimos que todas las voluntades, digamos, participaran de este proyecto. Entonces, hay ya unas experiencias, digamos, exitosas que ya están en marcha y que ya son proyectos que se están ejecutando y que conllevan pues como a que se vaya desarrollando el plan. Y por último, pues también es muy interesante y es que lo articulamos a los planes de desarrollo y tanto municipal como departamental como nacional, porque pues esto era lo que también nosotros considerábamos que nos iba a permitir ese factor clave en el desarrollo del DEL. Muchas gracias, Luceli, por esos aportes. Y tú has mencionado finalmente un aspecto crucial, y es que el Plan de Desarrollo Económico Local se articule el plan de desarrollo, pero que vaya haciendo camino de una manera paralela o alternativa, en la medida que es con una mirada de más largo aliento, ¿de acuerdo? Entonces, felicitarlos también en Buriticá por lo que vienen haciendo, y sin duda, tanto para Luceli como para todos los compañeros y compañeras estudiantes del diplomado, queda entonces estas tres preguntas, y fundamentalmente la última es definir qué proceso territorial vamos a estudiar, porque ahí vamos a pasar ya entonces, Andrés, a la tercera parte que nos convoca a este espacio, y es trabajar algo que se llama, o dejar claridades, lo vamos a hacer progresivamente, pero hoy hablar de lo que se llama el proyecto transversal. Es un producto final que van a entregar ustedes, resultado de la apropiación de todos los conocimientos que aquí se van a compartir en los módulos, con los materiales, con las actividades de discusión y demás. Entonces, del módulo inicial, del módulo 0 y del módulo 1, ya tenemos algunos elementos. Particularmente el módulo 1 que tenemos, respondimos a la pregunta, ¿cómo
definiría el desarrollo económico local en Colombia? Aquí lo hemos reafirmado indagando sobre qué lo explica, qué factores lo influyen. Ya contamos por lo menos con algunas ideas iniciales que ya estamos aterrizando en nuestros territorios. Entonces, esa tarea le podemos colocar un chulito, está hecha, ¿de acuerdo? Pero esto nos debe inspirar a buscar un caso concreto en nuestros territorios donde esto aplique, ¿sí? Entonces, finalmente, ustedes podrían estar diciendo, bueno, profe, ¿qué deberíamos indagar o qué deberíamos saber, ¿cierto?, de este proceso? Porque no solamente es decir, voy a proponer que la experiencia de desarrollo económico local de mi municipio sea esta y decir solamente el nombre, no. El ejercicio no solamente decir el nombre, sino dar una información inicial y recolectar una información inicial sobre ese proceso. Entonces viene la siguiente diapositiva donde hay una tabla muy sencillita, voy a proceder a explicarla para que, esa es una guía orientadora, para que de ahí podamos ir como pensando concretamente en esa estrategia. Entonces, esta es una tabla donde en su primera fila ustedes leen que dice factor y luego dice dimensión espacio-temporal. No es más y otra cosa que por el lado de la primera columna, dice, bueno, ahí se propone un concepto, dice factor C, pero aparecen otros, por ejemplo, factor humano, población, trabajo, tecnología, aparece la producción, donde se habla de los materiales, las relaciones sociales, aparece algo sobre el factor financiero, la distribución, la comercialización, la existencia de fondos autogestionados. ¿Estas qué son? Son variables que se han puesto ahí, ¿sí?, a manera de ejemplo, pero fundamentalmente lo que va a aparecer ahí son los criterios que ustedes quisieran destacar de esa experiencia. Entonces me remito a los compañeros y compañeras que han intervenido en esta sesión. Una experiencia, entonces voy a retomar la anterior, la del Chocó. Si el factor diferencial es el trabajo digno de las mujeres fuera del contexto de la minería, las alternativas al desarrollo más allá de la minería en mujeres en Chocó, ya tienes dos aspectos, dos factores interesantes de analizar. Primero, el género, ¿cierto? Y segundo, el medio ambiente. Entonces, en esa primera columna ustedes van a ubicar los factores del desarrollo económico local que ustedes crean que tiene esa experiencia, ¿sí? Aparecerán unos muy repetitivos como el género, el medio ambiente, la inclusión, la articulación con actores del desarrollo, la existencia de un plan, etcétera. Colocarán ahí la variable que ustedes consideren, ¿de acuerdo? Pero luego, si nos vamos hacia la derecha, vemos que hay 3 columnas donde dice pasado, presente, futuro, y debajo de ello dice territorio y organización. Bueno, voy a explicar en qué consiste eso. No es más y nada menos que mirar cómo ese proceso organizativo puede ser formal o como puede ser no formal, puede ser un acuerdo de voluntades, puede ser un proceso de economía rural, campesina, indígena, afrodescendiente, ¿sí? Como puede ser ya una figura organizativa formal, una asociación, una fundación solidaria de desarrollo, etcétera. Puede tener cualquier característica, pero es un proceso asociativo, ¿cierto?, de diferentes tipos de actores, pero que han surgido en un territorio. Entonces ustedes van a analizar primero, como lo decía la compañera Luceli, hicimos un diagnóstico del territorio. Bueno, ahí ya habrán algunos insumos que nos permitieron definir y llegar a la experiencia concreta que vamos a estudiar. Entonces, ustedes van a desarrollar lo que aparece señalado en este círculo rojo, que sería cuál ha sido el pasado y cuál ha sido el presente de ese proceso organizativo. Si mi experiencia va a ser, repito, por ejemplo, la de mujeres buscando alternativas laborales y ambientalmente sustentables en Chocó, los dos factores serán género, medio ambiente, y vamos a indagar el pasado de esos dos factores. Entonces el pasado será en el aspecto de género y mujeres, muchas de ellas excluidas de un mercado laboral formal en otras ramas de actividad económica y prácticamente por tradiciones históricas del territorio se dedicaron a trabajar la minería. Y en el factor de medio ambiente, la minería como un proceso productivo y económico altamente dañino con el medio ambiente. Ese será el pasado, el contexto inicial que nos dice muchas veces las problemáticas que hay en el territorio. Y luego en el presente, pueden algunas de esas problemáticas seguir existiendo, pero sobre todo ahí estarán las soluciones que están proponiendo
estas personas articuladas en esta organización, en este proceso que hemos elegido para sistematizar su experiencia, por llamarlo así, en este diplomado. Entonces, en el presente dirán, hoy las mujeres ya han empezado progresivamente, como lo decía nuestra compañera Lina, han empezado a dejar un poco estas actividades para insertarse en actividades no solamente seguramente de igual o menor remuneración, eso no lo sabemos, pero sin duda ambientalmente más amigables. ¿Sí? Entonces, ese es el ejercicio más básico. Pueden utilizar el cuadrito aquel, esta matriz que está ahí, y llenarlo con sus palabras, con sus ideas, o simplemente describir en una hoja, ir pensando desde ya los factores claves que definen su experiencia como una experiencia de desarrollo económico local, su pasado y su presente. Cómo estaban esos factores antes y cómo están hoy. Entonces, espero con esto haber dejado, digamos, por lo menos sentada la inquietud para todas y para todos en pensar estos conceptos a la luz de un proceso organizativo concreto. Y ahí, mirar cómo iniciaron hace 10 años, hace 15 años, hace 2 años, cómo estaba la situación en ese pasado y cómo está en el presente. ¿De acuerdo? Entonces, esa será una actividad que vamos a, digamos, a solicitarles de manera muy especial, porque en la medida que vamos avanzando en los módulos, vamos a ir viendo más elementos conceptuales, metodológicos y desarrollando actividades que se van a ir pensando, algunas de ellas ya en el caso específico de ese proceso organizativo, ¿sí? Que vamos a ver estrategias de desarrollo económico local, de comercialización, por ejemplo. Entonces, esa estrategia se aplicará al estudio de caso. Vamos a hacer estudios de caso en nuestros contextos locales. Esa es una de las alternativas que hay para esto que hemos llamado proyecto transversal. Actividades puntuales de cada módulo se van a ir pensando para el caso concreto de ese proceso organizativo que usted hoy va a seleccionar. No en este momento, sino que en estos días va a terminar de reflexionar y dirá, bueno, voy a trabajar con este proceso. ¿De acuerdo? Y las actividades, las siguientes tutorías, iremos concretando qué insumos vienen de ese módulo y cómo le suman a ese proyecto final. El proyecto final consistirá en dejar documentado esa experiencia de desarrollo económico local. Es una alternativa que tienen los estudiantes. Y la otra alternativa es que sobre esa misma experiencia, ¿sí? Sobre esa misma experiencia que vamos a empezar a preguntarnos cosas, poder armar un evento local, donde demos a conocer eso al resto de actores que por alguna razón no están haciendo este diplomado, pero que ustedes, como replicadores y como gestores también de desarrollo económico local, van a empezar a compartir. Entonces, serán esas dos opciones. Una documentación de un estudio de caso, de una experiencia de desarrollo económico local, que van a ser algunas de ellas publicadas, o de otro lado, la realización a la luz de ese mismo proceso, compartirlo en un evento, ustedes colocarse de acuerdo de manera local para crear un espacio donde podamos difundir esa experiencia, mostrarla a la gente, también recibir su realimentación y, ¿por qué no?, afianzar las redes alrededor de esa misma experiencia. Entonces, vamos a seguir conversando a lo largo de estas tutorías. Si hay preguntas, nos las pueden hacer llegar, por supuesto, a nuestros correos o a la misma plataforma para que podamos ir dando respuesta. Pero ya dejarles desde ahora ese reto, porque es un reto muy interesante y muy bonito el pensar una experiencia de desarrollo económico local concreta donde nosotros estemos haciendo parte. Muy bien, les cedo la palabra entonces en este momento a Andrés nuevamente para que nos puedas orientar en la parte final de esta primera tutoría. Bueno, muy bien, profesor, muchísimas gracias por este espacio. En este último componente de la tutoría de hoy, antes de finalizar, queremos recordarle las actividades que tenemos en este primer módulo. Contamos con 7 actividades y 3 elementos de apoyo. Recuerden, estudiantes, consultar los contenidos, que son contenidos digitales, multimedia. Tenemos
la guía en PDF, que son los mismos contenidos, pero en formato PDF, para aquellas personas que no tienen, digamos, una conexión a Internet constante, pueden hacer estudio de los contenidos de forma independiente una vez descargando el módulo PDF en sus computadores. Tenemos también un video de apoyo del módulo número 1 respecto a los fundamentos, a la fundamentación del desarrollo económico local, la introducción y el desarrollo económico local en América Latina. A partir de allí vamos a desarrollar entonces 7 actividades. Tenemos actividades como foros y otras actividades que son en formato entregable. Asimismo, contamos con una evaluación final. Andrés, me parece que aquí, utilizando esta pantalla que tenemos todos y que estamos mirando, a la luz de estas actividades, es que se comienza a pensar la estrategia de desarrollo económico local concreta que vamos a elegir. Entonces, miren que en la actividad número 1, donde tenemos el foro, ¿sí?, sobre desarrollo económico local, ahí puntualizamos eso que algunos compañeros y compañeras pudieron conversar aquí. ¿Qué se entiende por desarrollo económico local y qué lo influye? Y luego, si miramos en este listado de actividades, nos aparece un estudio de caso. Quisiera que pudiéramos mirar esa diapositiva. Ahí está. Entonces tenemos un estudio de caso, la actividad número 6, un estudio de caso de mujeres, ¿cierto? Bastante significativo. Y es más o menos con estas características, digo más o menos porque la idea es que tengamos diversidad de apuestas y pensemos ahí cuál sería también ese proceso organizativo que nosotros vamos a seleccionar. Entonces ahí hay como un buen ejemplo también para que quienes no lo hayan podido mirar, lo miren y también puedan tomar con mayores elementos de decisión la determinación de qué proceso van a trabajar en este diplomado. Estamos mirando en pantalla también las actividades más, digamos, de manera específica. Hay una que también es muy interesante y que puede servirles mucho para quienes están en el sector público, incluso en general para todos los procesos de base, por ejemplo, que tiene que ver con la revisión de unas estadísticas alrededor del tema de género, ¿sí? Ahí hay una base de datos bastante interesante del Ministerio de Trabajo de Colombia, donde les estamos invitando también para hacer la revisión de esas estadísticas y poder mirar cómo está su departamento, cómo está su municipio en materia de género, ¿sí? Ahí hay variables interesantes que les invito a que revisemos y desarrollemos esa actividad también. Andrés, te regreso la palabra. Nuevamente, gracias. Bueno, muy bien, estimados estudiantes, tenemos 7 actividades, como mencionó el docente. Entonces, recuerden que las actividades de foro se debe hacer la participación en el link dispuesto y se debe comentar las actividades de al menos uno de nuestros compañeros.
En las actividades entregables tenemos entonces un link dispuesto para cargar la actividad y recuerden que este se puede cargar en un formato Word o PDF. Entonces, respecto a la primera actividad, básicamente es un foro. Se debe responder a la pregunta en términos de en torno a cómo definiría usted el desarrollo económico local en Colombia. Y asimismo, comparte una estrategia que conozca o que haya utilizado en sus municipios a través de procesos de desarrollo participativo o que hayan creado mejores condiciones para el crecimiento económico. Entonces es importante que la intervención allí responda a estas dos preguntas en cuanto a la actividad número 1. Respecto a la actividad número 2, es un estudio de caso. Este estudio está adjunto en un documento PDF. Es un estudio de caso muy interesante sobre la experiencia de los productores de cuis en el municipio de Huesaco. A partir de la lectura de este estudio de caso, se deben responder estas 3 preguntas orientadoras. Primero mencioné al menos 3 factores claves del éxito del proyecto de producción cuyícola de Huesaco. 2, mencioné al menos 3 actores claves para el desarrollo de este proyecto. Y 3, ¿cuáles considera usted que son las prácticas innovadoras que han hecho productiva esta iniciativa agrícola? Entonces allí deben cargar el documento respondiendo a estas 3 preguntas. En términos de la actividad número 3, esta es un foro. Entonces allí vamos a responder a la pregunta en términos de la evolución del desarrollo económico local en América Latina y las circunstancias actuales para Colombia, y asimismo cómo pueden los gobiernos locales innovar en la manera en cómo promueven el desarrollo económico local. La actividad número 4 es un taller teórico práctico en términos de la aplicación de los contenidos en torno a la perspectiva de género. Este es un taller muy interesante y muy importante. Entonces, ¿en qué consiste este taller? Consiste en elegir un programa que se esté ejecutando en sus territorios y responder las siguientes preguntas. Este puede ser un programa que hace parte del plan de desarrollo o un plan sectorial que desarrolle algún componente del plan de desarrollo. Allí vamos a identificar tres aspectos importantes. Primero, vamos a identificar si se destaca la dimensión de género en la información del contexto de la intervención, bien sea la división genérica del trabajo, el acceso y control de los recursos, si se destaca la posición socioeconómica de las mujeres en términos de este programa. Vamos a mirar también si la información actual se encuentra desagregada por sexo y género en cuanto al acceso y o utilización del servicio. Y del programa que elijamos también vamos a identificar cuáles son los impactos positivos del mismo o del proyecto para las mujeres. Esto en términos de la perspectiva de género y desarrollo económico local. La actividad número 5 es un análisis del comportamiento de los ingresos de las mujeres, que como lo explicaba el profesor, es a partir de la experiencia internacional se comparten entonces unas cifras y unas estadísticas del estado actual en términos de este tema en términos del tema de género, y esto lo vamos a aterrizar al contexto colombiano. Con las bases de datos que se encuentran allí vamos a identificar, a localizar nuestros municipios y vamos a hacer un análisis a partir de los componentes que allí se enuncian. La actividad número 6 es un estudio de caso a partir de un video en términos de la perspectiva de género y vincularlo con la institucionalidad. Entonces vamos a mirar en un primer momento cuál cree usted que han sido las limitantes para implementar proyectos con enfoque de género en Colombia, y vamos a comentar 2 estrategias para lograr desarrollar en cada uno de esos territorios proyectos con igualdad de género. Asimismo, vamos a responder a la pregunta de cuál es el rol de los gobiernos en la disminución de las barreras de género. Bueno, hemos llegado a la parte final de este seminario, no sin antes
preguntarles a cada uno de ustedes si han tenido algún problema con la plataforma, algún problema concreto con el cargue de actividades, con la visualización de los videos o de los contenidos. Andrés, antes de ceder la palabra a los estudiantes, me gustaría un poco, si nos pudiésemos devolver a las actividades desde el banner donde están la lista de las 7 actividades, porque cuando las vemos así parece, oh por Dios, es una cantidad de trabajo que no me dará tiempo, pero en realidad tiene una lógica, hay un hilo conductor en esas actividades. Entonces devolvámonos donde están las actividades enlistadas y arranquemos donde dice 1 y vamos pasándola rápidamente. Creo que nos demoramos un minuto nada más. Entonces actividad 3, 2, 1, por favor. Y la 1. Y la 1, perfecto. Entonces, para explicar lo siguiente. Entonces, mire, la actividad 1 arranca con una conceptualización. Foro sobre desarrollo económico local, conceptos. Participamos, interactuamos, realimentamos. También voy a hacer el mismo ejercicio con ustedes una vez podamos consolidar esta información. Luego viene el estudio de caso. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya este caso nos lleva del concepto a la práctica. Ahí ya miramos digamos, el siguiente. Ya miramos el estudio de caso, actividad 2. Miramos factores de éxito, factores clave y prácticas innovadoras. Entonces, con esa conceptualización llegamos al estudio de caso. Luego volvemos y miramos otro concepto, pero es del DEL en América Latina, y reflexionamos y decimos ahí, lo traemos al caso local y miramos cómo en el marco de un programa, ¿cierto? Perdón, cómo ha evolucionado este tema en el caso de América Latina y cómo se puede aplicar en Colombia. Entonces, miren que hacemos el ejercicio de repensar el concepto y traemos a contexto. Actividad número 4, por favor. Venimos entonces ya con todos estos conocimientos a revisar con una lectura complementaria del marco normativo en género. Respondemos las preguntas: ¿por qué nos hemos pensado el tema de género? Porque sin duda es una de las líneas específicas que más impacta el desarrollo económico local, el género y la cultura. Entonces, ahí viene nuevamente, ya no una revisión conceptual, sino unos hechos estilizados, una literatura, un marco normativo nacional e internacional, pero volvemos y lo interpretamos al contexto local. En este caso, en su plan de desarrollo, identifica el programa y trabaja esas preguntas que está ahí. Siguiente actividad, la número 5. En la actividad número 5, como bien nos lo explicaba Andrés, tenemos el análisis del comportamiento del ingreso. Esta es una actividad que ya no tiene soporte conceptual, porque el soporte conceptual está en la actividad 4. Toda la normativa y todo el documento sobre género involucra unas estadísticas internacionales sobre el género. Entonces aquí vamos a revisar dos bases de datos, una sobre salarios y la otra sobre la tasa de ocupación femenina, y tienen que ustedes mirar ahora sí el contexto local de su municipio o departamento y cómo se encuentra la posición, si ha ganado la mujer o ha perdido o sigue perdiendo en términos económicos, en términos de su salario y de su posibilidad de emplearse. ¿Sí? Entonces, nuevamente, llegamos a analizar un contexto local. Y la actividad número 6, un estudio de caso que nos permite hacer reflexiones locales para el contexto colombiano, ¿no? Entonces, en resumen, este conjunto de actividades tiene un hilo conductor que arranca siempre de conceptos y nos lleva a la reflexión local. Conceptos, reflexión local. Estadísticas y marco normativo internacional, estadísticas locales. Estudio de caso más internacional, estudio de caso local. Entonces, esa es la dinámica para que no nos perdamos y pensemos que es una serie de actividades muy complicadas de desarrollar. No, en realidad tienen toda una lógica, tienen todo un sentido, y es que podamos aterrizar toda esta teoría y todas estas cifras, incluso que hay a nivel internacional, a nuestro contexto particular. Entonces quería rescatar eso y corregir un poco, qué pena,
mi correo está, bueno, luego les hacemos llegar bien el correo, aunque algunos me han escrito a través del mismo, es fesalazar@unicauca.edu.co. Esa sería la claridad ahí, para que no vaya a llegar esta valiosa información a otra parte. Muchas gracias, Andrés, y pues por el espacio también. Listo, profesor, muchas gracias. Bueno, antes de finalizar, pues me gustaría saber si alguno de los asistentes ha tenido algún inconveniente con el acceso a la plataforma Sinfom, con los contenidos o con la visualización de los videos. Entonces, en el panel de preguntas, o si alguien desea intervenir para comentarnos sus inconvenientes con la plataforma, este es el espacio para que lo hagan. Entonces queda abierto el micrófono para quien desee comentarnos sus inquietudes. Bueno, muy bien, quedamos atentos a cualquier duda o inquietud. Recuerden que nos pueden contactar al correo monitoría y soporte si tienen algún inconveniente con el acceso o con la visualización de los contenidos o con las actividades. También el correo del docente, el cual se encuentra en la plataforma Civifam. A todos muchas gracias por participar en la sesión. Recuerden que esta sesión, como las demás, quedarán grabadas y serán enviadas a cada uno de sus correos para su posterior visualización. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Profesor, cedo la palabra. Andrés, muchas gracias, compañeras y compañeros, estudiantes de este diplomado. Un gusto haber compartido con ustedes este primer, bueno, ya segundo espacio mejor, pero el primero a nivel de tutoría. No duden en contactarnos. Tenemos, además de los correos que acaba de mencionar Andrés, el espacio de Civifon en plataforma, también nos podemos comunicar por el mismo, o en algunos casos se ha creado también un grupo de WhatsApp. Por ahí podríamos también, si es algo más inmediato, también compartirlo por este medio. Sin duda, muy valioso el esfuerzo que están haciendo. Recuerdo con muchísima gratitud lo que mencionaba un compañero hace un rato. Será para muchos la primera experiencia de formación virtual y esperamos que esto permita afianzar muchísimos elementos que sean de utilidad práctica. Para quienes ya han estado, por supuesto que serán bienvenidos siempre su realimentación, sus aportes, y bueno, estamos aquí para colaborativamente generar conocimiento en gestión del desarrollo económico local. Una feliz noche para todas y para todos.